verme como Dios me ve. Aceptación es verme como Dios me ve, no como el mundo me ve, ni siquiera como tú mismo te ves. Dios nos ve de una manera y esta noche nos ayuda, yo te digo una verdad, que nos ayuda mucho saber cómo Dios nos ve, saber lo que Dios habla de nosotros, saber lo que Dios tiene para nosotros y lo que Él cree para nosotros, lo que Él declara sobre nuestra vida. Y cuando nosotros caminamos en estas verdades, nos ayuda a caminar en libertad total. Así que la Escritura nos dice, Jesús dijo a los discípulos o judíos en Juan 8:31 que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más dice? Conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué hace en nuestra vida? Nos libera de la mentira, nos libera del error, nos hace libres. La que sigue en multimedia. El mundo, cuando prediqué este mensaje en Madero, yo usaba una portavoz, pero no traigo portavoz esta noche, ¿verdad? Pero el mundo nos dice con una portavoz que somos aceptados si tenemos dinero. Hay muchas voces que te hablan, pero tú tienes que aprender a distinguir la voz de tu Señor, la voz de tu amado, la voz de Jesús. Entre todas las voces, la voz del pasado, la voz del mundo, la opinión de la gente, la voz del enemigo. Hay muchas voces que te van a hablar, pero hay una voz que es la más importante, es la voz de Dios, es la voz de tu Padre, es la voz que viene de arriba, es una voz que Dios habla sobre su iglesia. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, oyen mi voz. Y el mundo nos dice con una bocina muy grande que tú eres amado, tú eres aceptado. La que sigue, si tiene en multimedia, si tienes dinero, o si tienes una casa bonita, o si tienes un carro, como dicen los jóvenes, chido, o si tienes un cuerpo atractivo. Van a la tienda y ven revistas como estas, y el mundo nos está proyectando una voz en la televisión, en la internet, y muchas veces esa voz, si no tenemos cuidado, esa voz comienza a influenciar en nosotros. O hay voces que dicen: si eres, la que sigue, profesionista, si tienes un título, si eres doctor, abogado, ingeniero, o si tienes grandes logros, ¿verdad? Si has escalado montañas o hecho maestrías o corrido en maratones, no sé, ¿verdad? Hay muchas voces que nos hablan. También está la voz de que la que sigue, que te dice: tienes que tener el iPhone 10, el nuevo. Y ya nada más que sale el nuevo iPhone o el Huawei, y tú haces fila con otros 200 gentes porque la tengo que tener, ¿verdad? Y hay gente que su identidad está en un teléfono. Qué buen ejemplo su pastor otra vez, ni teléfono celular tiene, ¿verdad? Su identidad está en Cristo, amén. Entonces
el mundo puede proyectar todos estos mensajes. Que tú eres alguien, tú eres aceptado, si usas ropa de marca, si tienes ciertas cosas o ciertos logros, o tal vez en tu escuela. Yo he hablado con jóvenes que todos los jóvenes, muchos de ellos tienen un celular muy padre y hay un niño que ni celular tiene, porque su mamá es madre soltera. Y ese niño comienza a vivir, comienza a escuchar una voz que él es inferior, que él no es aceptado, que él no es importante. Pero te digo esta noche, Dios te acepta tal como eres. Con lo que tengas o no tengas, Dios te acepta. Cuando tú vienes a Dios, tú eres aceptado. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre no dijo cuánto dinero tienes, a ver si te acepto. Cuántos logros has acumulado, a ver si te acepto. He escuchado jóvenes que llegan a la casa con un 8 y el papá se enoja. ¿Por qué no trajiste un 9 en tus calificaciones? La que sigue, multimedia, por favor. Eres aceptado e importante porque estás muy ocupado. Hay otras personas que dicen, mira, yo hago tantas cosas, por eso yo soy importante. Tengo el trabajo, tengo esto y estoy acá. Y si tú las desenchufes, no saben cómo vivir. Porque tienen que estar en 1000 cosas a la vez. Mujeres también, la que sigue. Que siente, soy importante, dice la mujer, por lo que yo hago. No, ¿sabes qué? Yo puedo estar en mi casa, no haciendo nada, tomando café, hablando con mi esposa nada más, no haciendo nada, y yo sé que soy importante para Dios. Tú no tienes que hacer algo para ser importante para Dios, para ser aceptado, aceptada. Tú ya eres aceptado por Él. Dale un aplauso al Señor. La que sigue, Dios no me ama porque voy a la iglesia o porque doy dinero en la congregación. O sea, yo debo congregarme, Dios ama al dador alegre. Y cuando Él dice que Él ama al dador alegre es porque Dios es generoso, ¿verdad? Y cuando cultivamos características que son de Dios, ¿verdad? Como la santidad, como la misericordia, como la generosidad, Dios dice, esto me encanta de ti, ¿verdad? Eso me encanta. Y dice que Dios ama al dador alegre, pero Dios no nos ama porque somos dadores alegres, Él no, o porque nos congregamos. Las voces que oímos forman nuestra identidad. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz oyes? La voz que tú oyes está formando tu identidad. La que sigue. Dios nos acepta porque Él es amor. Amén. Dice 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Digo conmigo, el amor es de Dios. Me gusta el nombre de esta iglesia que es Ágape. Y Ágape es el amor perfecto de Dios, ¿verdad? Que está basada en el carácter de Dios, ¿verdad? No está basada en tus hechos o en tus logros o lo que tienes. Es porque Dios nos ama. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, amados, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
Jesucristo es la expresión de Dios y Él vino a revelarnos a Dios, el carácter de Dios y el amor de Dios, porque Él quiere que seamos libres. Y al experimentar el amor de Dios, somos libres en Él. Yo le digo a la iglesia que la congregación es un hospital de almas. Y las almas lleguen, las personas lleguen enfermas, atribuladas, pero experimenten el amor de Dios. El amor de Dios es la medicina que sana la maldad del pueblo. Y dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, ¿verdad que no? Primero Él nos amó a nosotros. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra significa pago total. Dios muestra el valor tuyo en pagar el precio más grande por tu salvación. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por eso, verdad? Dile a tu vecino, tú vales mucho. Tú vales la sangre de Cristo. Dios pagó el más grande precio por ti. El verso 11, seguimos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Entonces esta noche vamos a comenzar a practicar el amor y la aceptación, ¿verdad? Aceptar las demás personas, recibir las personas, mostrarles el amor de Dios. Dios no hace acepción de personas. No sé si tú haces acepción de personas, pero Dios nos llama a ser la iglesia y representar a Cristo. Y quiero mostrarles unos versos. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, Pedro fue sorprendido, porque Pedro fue con un prejuicio en su mentalidad, aunque él conocía a Cristo en persona y fue discipulado por él por 3 años. Pedro era judío, era hebreo, pero él creció con la mentalidad de que Dios es el Dios de Israel, de que las demás naciones tienen su Dios. Y por eso la iglesia solo predicó en Jerusalén y no fue con los gentiles. Entonces Dios utilizó circunstancias milagrosas. Le dio a Pedro una visión, le dio a Cornelio una visión, y cada quien vio al otro en su visión, y Pedro fue llevado en una manera sobrenatural a la casa de Cornelio, y Pedro estaba dando la predicación cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Nadie oró por esos gentiles, nada más tenían hambre de Dios y ellos fueron aceptados por Dios. Y Dios les dio el Espíritu Santo. Y este verso que sigue dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Entonces yo te pregunto, ¿acepción o aceptación de personas? Y tú tienes que decidir si vas a ser un cristiano verdadero. Vas a tener aceptación de todas las personas. Todas las personas en la planeta son tu prójimo. Y Dios dice que tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. La que sigue. En Santiago menciona, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo
sea sin acepción de personas. Y él dice que si un rico entra y que tiene diamantes y anillos de oro, no le digas, oh hermano, pásate y siéntate acá, ¿verdad? Y si entra un pobre, no, pues hermano, acomódate allá atrás, por favor. Entonces Santiago dice que no deben hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Y por eso lo que vimos el otro día en Lucas 15:1, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban. Ellos sí hacían acepción de personas, ¿verdad? Pero Jesús no. En Ágape toda la gente es invitada. Amén. Toda la gente es invitada. Tú puedes invitar cualquier persona a Ágape, una de las sedes, y esa persona va a ser bien recibida. Porque si tú y yo hemos sido recibidos y aceptados por Dios, todos nosotros somos llamados a dar los demás de la gracia que hemos recibido. Amén. Dale un aplauso a Jesús esta noche. Y dice que Jesús recibió a los pecadores y con ellos comía. Ahora vamos al libro de Efesios. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Digo, amigo, me hizo acepto en el amado. Tú eres aceptado. Y todos en un momento dado hemos sentido rechazados, ¿verdad? Que sí. Se siente feo cuando alguien nos rechaza, ¿verdad? Alguien te habla o tú le hablas a alguien y te ignoran. Y uno se siente triste, uno se siente feo. Pero veo en Cristo que Él aceptaba a las personas. Los discípulos querían rechazar a los niños. Y se indignaron porque las personas traían los niños a Jesús. Y dijeron, no traigan los niños. No, fuche, llévalos, sáquenlos de aquí. Jesús dice, momento, déjenlos venir. Me caen bien. Me gustan los niños, ¿verdad? Los quiero abrazar, los quiero bendecir. Dice, es más, tú y yo debemos aceptarnos unos a otros y debemos ser como estos niños para entrar en el reino de los cielos. Y Jesús aceptó los niños, ¿verdad? Entonces tú y yo somos aceptados. Fíjate que Jesús aceptó el leproso. El leproso era una persona en el tiempo de Jesús que tenía que vivir afuera de la ciudad y fue una persona marginada, una persona rechazada por la ley, por la sociedad, pero Jesús acepta al leproso. Amén. Y aquí dice la Biblia en Mateo 8:1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y es que Jesús tenía mucha gente que le seguía. Y aún así Jesús, cuando se le acerca un leproso, aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dice Jesús? La que sigue. Jesús extendió la mano y dice, y le tocó. Y le dice, yo quiero. Y tú eres aceptado conmigo. Yo quiero ser limpio. Jesús lo aceptó. Y lo sanó al instante de su lepra. Su lepra desapareció. Otro ejemplo es Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Y él era una persona, los cobradores de impuestos, ellos eran judíos que en cierta manera traicionaban a los demás judíos porque ellos trabajaban para Roma.
y cobraban los impuestos a sus hermanos, a los demás judíos. Pero no solo cobra los impuestos, les cobraba más. Entonces eran ladrones y cobraban en manera injusta. Entonces, como Zaqueo, él era el jefe de todas estas personas que hacían extorsión. Y por eso nadie le invitaba a Zaqueo a Starbucks, ¿verdad? Nadie invitó a Zaqueo a ir a su casa. Zaqueo no tenía amigos. Zaqueo era un hombre rechazado. Y un día que Jesús pasaba por Jericó, dice que Jesús vio a Zaqueo en el árbol y otra vez había una gran multitud de personas alrededor de Jesús. Y algo que me gusta de Jesús es que Él identifica, así como en una asamblea como esto, Él identifica a la persona que se siente mal, que se siente rechazado, que se siente triste, que se siente abandonado, que se siente adolorido en su alma. Y Jesús llega debajo del árbol y se para y dice: hola Zaqueo, ¿cómo estás, amigo? ¿Sabes una cosa, Zaqueo? Me gustaría ir a tu casa. Yo voy contigo a tu casa. Desciende, rápido, vámonos, tú y yo. Y dice el verso 7 que al ver esto, todos murmuraban. ¿Cuántos murmuraban? Todos murmuraban de Jesús, porque él había aceptado a Zaqueo, porque él iba a la casa de él. Otro es la mujer samaritana, una mujer que había estado casado 5 veces y 5 veces divorciada, y esta vez estaba en unión libre. Una mujer muy señalada, tenía una mala reputación. La reputación viene de 2 cosas. Viene de lo que tú haces repetidamente y viene de con quién estás relacionado. Si quieres tener una buena reputación, relaciónate con Dios y relaciónate con buenos amigos y buenas personas. Tu reputación viene de tus relaciones con las demás personas, con quién te relacionas, quiénes son tus amigos y lo que tú haces en una manera repetida. Entonces esa mujer repetidas veces se había casado. Esa era una mujer guapa, ¿eh? Esa era una mujer así como mi esposa, muy linda. Ella no era fea, no iba a casarse 5 veces si era un pedazo de lodo, no sé cómo describirlo, algo feo. No, era una mujer hermosa, pero había cometido errores, tenía fracasos en su matrimonio, fue una mujer divorciada 5 veces, tenía mucha tristeza, probablemente había sido usada malamente por los hombres, y esta vez estaba en unión libre, y por eso ella va al pozo a mediodía, en el solazo. El pozo era un lugar de chismes, ¿no? Era un lugar donde las mujeres practicaban las cosas. Las mujeres llegaban con sus cántaros y se sentaban allí. Oye, vecina, ¿qué crees? Mi hijo se va a casar. Ah, ¿con quién? Y ahí las mujeres armaban sus prácticas, ¿verdad? Pero esa mujer no entraba. Esa mujer samaritana no entraba porque ella fue señalada, fue rechazada por las demás mujeres. Tenía una mala reputación y por eso ella va solita a las 12 a mediodía en el solazo. Pero allí un día cuando llegó, había un hombre que la aceptó. No por lo que había hecho, no por su pasado, no porque era buena o mala, sino porque es una mujer creada en la imagen y semejanza de Dios, y Dios ama a toda su creación. Amén. Un aplauso a Jesús.
Y vemos cómo Jesús fue completamente aceptado por el Padre. La que sigue, por favor. Jesús fue a Galilea, al río de Jordán, para que Juan lo bautizara. Cuando Jesús inicia su ministerio, Él reconoce el ministerio de Juan el Bautista y lo honra a Juan el Bautista. Aquí van a salir muchos ministerios, pero ustedes deben honrar los padres de la casa. Deben honrar al pastor Arturo y la pastora Patti, ¿verdad? Y Jesús reconoce y honra a Juan el Bautista. Entonces la que sigue, Jesús llega para ser bautizado por él. La que sigue, multimedia. Y dice que Jesús le dice: bautízame. Y Cristo dice a Juan: bautízame. Pero Juan intentó convencerlo que no lo hiciera. Y yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sabes, Jesús dice lo mismo de ti. El Padre dice lo mismo de ti. Dios dice: tú eres mi hija amada, en quien tengo complacencia. Dios dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Algo que me gusta mucho de este pasaje es que Jesús no había hecho ningún milagro, no había predicado ningún mensaje, y Jesús fue totalmente aceptado por Dios. Tú eres aceptado por Dios. Si puedes entenderlo, si puedes aceptarlo, si puedes entender que Dios te acepta, tú eres libre de muchas cosas. Si comiences a escuchar la voz de arriba y te liberes de las demás voces, vas a caminar en libertad. Jesús pudo saber distinguir entre las voces del mundo y las voces de los hombres, las voces de los fariseos. Y él pudo quitar esas voces y escuchar, enfocarse en la voz de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice de ti y de mí? En Efesios 1 me encanta como Pablo escribe a los Efesios. Y dice en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo tiene esa revelación que Dios en tiempo pasado decidió bendecirnos y darnos todas las bendiciones, son nuestras en los lugares celestiales. De hecho, esta noche tú y yo, Dios nos ve sentados en Efesios capítulo 2, verso 6, dice que estamos sentados con Él en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces Pablo dice: somos bendecidos. Diga conmigo esta noche: soy bendecido en Dios. Amén. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y dice, según verso 4, nos escogió.
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí vemos que Dios nos bendijo y nos escogió y decidió que nosotros fuéramos santos y sin mancha. Tú y yo estamos en un proceso y estamos siendo perfeccionados y Dios es fiel. La obra que Él comenzó en ti un día, lo dijo en los Filipenses, que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, digo conmigo, la buena obra, Él la comenzó en ti y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No te va a dejar a medias. Él está comprometido contigo y Él va a seguir contigo. Entonces tú y yo vamos a ser perfeccionados y vamos a quedar así como Jesús con su carácter. El verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay mucho en este verso, ¿verdad? Si lo pueden dejar un momento. Hay mucho en este verso. La primera parte menciona habiéndonos predestinado. Y esa es una palabra muy calorosa para mí, muy tierna, la palabra predestinación. Hace poco Linda y yo tomamos un viaje a Nebraska y cuando salimos de Tampico ya teníamos nuestro destino. Nosotros fuimos predestinados para llegar a Nebraska. Y en el trayectorio, en el camino, había cosas que nos llamaban la atención, ¿verdad? Pasamos San Antonio, ¿verdad? Y unas tiendas de allí, y un río, y unas atracciones, y unas luces. Pero no nos quedamos allí porque estamos destinados, más bien predestinados. Ya tenemos un destino establecido. Y Dios, cuando te llamó y te escogió, Él estableció un destino para ti, para mí, que es el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Fuimos escogidos, fuimos aceptados, fuimos bendecidos, llamados por Él para llegar a este destino. Y Él nos lleva, Él se compromete con nosotros, ¿verdad? Me gusta mucho la vida de Pedro. Cuando Dios llama a Pedro, Pedro dice, Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Jesús dice, qué bueno que digas porque yo puedo curarte de eso, ¿verdad? Yo puedo ayudarte en esa área. Sígueme y yo te voy a llevar a tu destino. Yo voy a hacer de ti un hombre que pesque las almas para el reino de Dios. Un aplauso a Jesús esta noche. Efesios 1:6, ya lo había mencionado, pero dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia es algo que no merecemos, es el favor inmerecido de Dios. Y para la alabanza de la gloria de Dios, la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Otra palabra tan hermosa, redención, que Dios volvió a comprarnos. Yo me acuerdo un día que el pastor dijo que somos de Dios porque Dios nos creó. Somos de Dios porque Dios nos
compró, nos redimió. Y somos de Dios porque decidimos entregarnos a Dios. Amén. Pero somos de Él. Dice el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero Pablo tenía esa revelación que la iglesia ha sido redimida por la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que fue derramada, que nos dio el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Y nos hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el diseño o designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que de este pasaje que les he leído, escogí 10 cosas que Dios habla sobre nosotros. Y si tú abrazas estas verdades, tú vas a ser libre. Si tú puedes caminar en estas verdades, tú eres libre. Si tú escuchas la voz de Dios, tú eres libre. 10 cosas el equipo de alabanza puede pasar. Número 1. Dios te bendijo a ti. Dios te bendijo. Eres bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y toda bendición está a tu alcance en Cristo Jesús. Toda bendición. Un matrimonio bendecido, una familia bendecida, tus emociones bendecidas, tu vida bendecida en todas las áreas. Número 2. Dios te escogió a ti. Te bendijo y te escogió. Qué bonita palabra, ¿verdad? Yo escogí a Linda, ¿verdad? Para ser mi esposa. Y Dios te escoge a ti para ser su hijo, para ser su hija, para ser su oveja. Dios te llama, Dios te escogió. Número 3. Dios te amó a ti. Te amó, te ama y te amará. Antes de que nacieres, antes de que hicieres bien o mal, Dios te amaba. Y Dios te ama. Dios es amor. Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos. Pero Él dice, te bendigo, te escojo y te amo. Y dice en Romanos que si Dios nos ama y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú y yo debemos ser arraigados y cimentados en el amor de Dios, sabiendo que nada nos puede quitar ni separar del amor de Dios. Amén. Ninguna cosa, ni el pasado, ni el futuro, ni ninguna acusación, ninguna condenación, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni desnudez, ni espada, ni hambre,
ni ninguna otra cosa creada, ninguna persona. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por medio del amor de Dios somos más que vencedores. Por medio de aquel somos libres, por medio de aquel que nos amó. Dale un aplauso esta noche. Sé libre, sé firme en el amor de Dios. Dios te bendijo, Dios te escogió, Dios te amó. Número 4. Dios te predestinó. Él no quiere que nadie se pierda. Ya tiene un destino para ti establecido. Por cierto, llegamos a nuestro destino y dijimos, por fin llegamos, gloria a Dios, aquí estamos. Y vamos a llegar al cielo y vamos a estar allí en ese lugar que Él tiene destinado para nosotros. Número 5, Dios te adoptó. Dios te adoptó, te dio su apellido, te dio su ADN. Dios te adoptó en su familia. Número 6, te hizo aceptado en el amado. No eres rechazado. Te acepta como aceptó él y sanó al leproso, como aceptó a Zaqueo, como aceptó a Pedro, como me aceptó a mí, como aceptó la mujer samaritana. Él te acepta como eres, como vengas, como el Padre aceptó su Hijo y te redimió, te creó, pero volvió a pagar el precio por ti. Jesús dio su vida por ti, te redimió. Número 8, te perdonó. Echó tan lejos como es el oriente al occidente tus pecados. Los borró, ya no se acuerda de ellos. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y menciona 5. Número 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando tú recibes a Cristo, Dios dice, bueno, Él conoce el pasado, Él conoce el futuro, Él conoce el presente, Él conoce todo de ti, pero Él cierra tu archivo y dice, ahí están archivados tus pecados, pero ya no me acuerdo de ellos, no voy a abrir jamás este archivo. No voy a fijarme jamás en lo que tú hiciste. Una vez cuando tú vienes a Cristo y recibes a Cristo, o le pides perdón, aún siendo cristiana o cristiano, por una falta cometida, y si el día de mañana te vuelves a sentir mal y le pides perdón, Dios dice, ya no abro este archivo. Eres perdonado. Diga conmigo, soy perdonado. Eres perdonado. La mujer que estaba tomada en el acto de adulterio, lo llevaron a Jesús. No lleven las personas a Jesús. Si tú quieres condenar a alguien, no le lleves con Jesús, porque Jesús le va a perdonar. Jesús va a eliminar los argumentos en su contra. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la expresión de la gracia de Dios. ¿Sabes? El primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua al vino para cubrir la vergüenza. Jesús no viene a exponer la vergüenza, Él viene a cubrir la vergüenza. La pareja iba a tener vergüenza porque se les había acabado el vino y estaban preocupados. Mi vida, los invitados no van a tener que beber. ¡Qué vergüenza! Y fíjate que el primer milagro de Jesús es cubrir la vergüenza. Él no vino a exponer tu pecado, Él vino a archivar tu pecado. Dice, tu pecado es perdonado, eres limpio, eres santo y cubro tu vergüenza. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Eres libre. Y te dio una herencia.
Tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. Allá arriba en el cielo hay galardones para ti. Hay una herencia eterna que es incorruptible. Nadie te lo puede quitar. Hay una herencia para nosotros en el cielo. Y número 10, Él te selló con el Espíritu Santo. Te dio las arras. La palabra arras en las bodas siempre me gusta porque el novio da las arras, ¿verdad? La palabra arras significa enganche, significa garantía. Le digo a las chicas, felicidades, eres la dueña de sus quincenas, ¿verdad? Él te da el enganche, ¿verdad? Es como cuando vas y sacas un coche y pones un enganche, o pagas una casa y pones un enganche. Y Jesús dice, sabes, todo lo mío es tuyo. Te doy las arras del Espíritu. Te doy las arras, la garantía de que todo lo que yo tengo es tuyo. Cuando el padre habla con el hijo mayor, dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Amén. ¿Sabes una cosa? Si tú puedes, yo te invito a escribir estas 10 verdades y ponerlos en tu espejo, ponerlos en tu refrigerador, ponerlos en tu Biblia. Repítelo durante 40 días. Soy bendecido en Jesús. Soy escogido por Jesús. Soy aceptado, soy predestinado, soy adoptado, soy perdonado, soy amado. Aquí lo tiene mi hermano, soy redimido, tengo una herencia, fui sellado con el Espíritu Santo. Y si tú te repites una y otra y una y otra y una y otra estas verdades y se meten en tu espíritu y tú oyes la voz de tu papá que habla sobre tu vida y él te dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, tú vas a caminar en el poder de Dios y experimentar la libertad. Amén. Ponte de pie con nosotros esta noche. Señor, te damos gracias que tú nos llamaste y venimos a ti y tú nos perdonas, tú nos limpias, tú nos santificas, tú nos redimes. Te adoramos esta noche. Declaro y pido libertad total para este pueblo. Que esto sea en verdad una semana de renovación espiritual. Gracias que nos has llamado. Gracias por lo que hiciste por nosotros y lo que haces y lo que harás. Y esta noche recordamos tu sacrificio. Gracias, Señor.